Bendiciones, mis queridos, amadísimos hermanos en Dios. Tiempo que no les pasaba una cita, una meditación, algo. Y he estado leyendo bastante todo este tiempo, orando, buscando de Dios, como dirían mis hermanos de la iglesia cristiana. Y he leído bastante de historia, he leído las escrituras y me he conseguido con algo que es verdadero, que algo que es muy cierto. Yo tengo particularmente una forma de leer y hay personas que me juzgan por eso, no los culpo. Si me juzgan por eso, están en su total libertad de hacerlo. Pero yo hoy quería compartirles a ustedes Juan capítulo 8, versículo 31-32, que muchos lo conocerán, que dice de la siguiente manera. Entonces Yeshua dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mis palabras, verdaderamente serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los libertará. Y este corto texto es muy clave. En realidad muchas de las cosas que dijo Yeshua son muy claves, porque son como una especie de conectivo entre las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento y los evangelios en las que él habla y enseña. Son nuestra referencia para saber realmente cuáles son las palabras eh, que vienen de Dios a través, en este caso, de los apóstoles en las epístolas. ¿Por qué digo esto? Porque nos conseguimos hoy en día con una iglesia más paulina, más petrina, que una iglesia que cree más a las palabras de Yeshua. Yeshua dice, si ustedes creen en mí y en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. No dice las palabras de Pablo ni de Pedro, dice mis palabras. Y conoceréis la verdad. ¿Por qué? Porque Él es la brújula. En el caso histórico, si nos vamos al contexto histórico, en Juan, cuando Él le decía eso a los judíos, le estaba diciendo a los judíos que habían creído en Él porque se consiguió con unos judíos que estaban prácticamente descarriados de su creencia original y estaban debatiendo como filósofos la ley, lo que se llama la ley oral, que era la ley que discutían los fariseos. Los invito a leer un poco de historia y los que han leído sabrán de qué le hablo y saben que les estoy hablando de verdad. Los judíos de ese entonces, eh, en este caso los fariseos y los saduceos, tenían como rey al César. Si no me cree, léase en los momentos en los que Jesús o Yeshua es entregado a todo lo que es el concilio griego para ser juzgado por Poncio Pilato. Y también cuando es entregado a Caifás, el sumo sacerdote. Cuando él está siendo juzgado se va a encontrar con una parte, creo que está en Mateo, ahorita no recuerdo exactamente la cita, donde dice, este es el rey de ustedes, el rey de los judíos, creo que le dijo Poncio Pilato. Y uno de los del Sanedrín les dijo, este no es nuestro rey, tenemos un solo rey, el César. Entonces te das cuenta de que Israel, que siempre había pedido a Dios un rey que proveniera de su linaje, se había completamente descarriado y había reconocido el reinado pagano sobre Israel, en este caso sobre los judíos. Es decir, habían corrompido por palabra, por su propia sabiduría, el trono eterno que Dios había prometido a David, y ya no era un pueblo judío conforme al corazón de David, que era conforme al corazón de Dios, sino que era un pueblo judío conforme a su propio corazón. Entonces, Yeshua les dice, hey, ahorita están presos de su conocimiento, pero si permanecen en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, como los venía diciendo, es una palabra que apunta a las enseñanzas de la Torá, no de la ley de la Talmud, que es la interpretación y la ley oral, no tiene nada que ver con eso, sino a la ley de verdad de Dios, la que le fue dada a Moisés, con su correcta interpretación
la correcta interpretación de los profetas, que es una enseñanza y una reprensión. Los profetas es una reprensión respecto a la desobediencia del pueblo de Israel sobre la Torá, donde hablan las consecuencias que inclusive en la misma Torá están escritos para los que desobedecen la ley de Dios. Y justamente esas consecuencias vienen sobre el pueblo de Israel. Y hasta ese entonces en el que Yeshua es manifestado al pueblo de Israel y a los judíos, nos conseguimos esta consecuencia. Quiere decir que Israel en ese momento y Judá en ese momento no estaban caminando acorde a los caminos de Dios porque estaban siendo dirigidos por un rey extranjero. Eso es sumamente importante acotarlo, porque Israel cuando andaba, entre comillas, más o menos recto o recto en los caminos de Dios por un tiempo, siempre fue gobernado por un rey de Israel que estaba a su trono en Samaria y un rey de Judá cuyo trono es en Sión. Y nos conseguimos entonces esto, que él hace una aclaratoria muy importante, porque nos conseguimos algo. Si usted tiene que leer y ser crítico de lo que está leyendo. Bendito sea Dios. Usted no puede hacerse el ignorante ni el bobo. Usted no puede hacer a un lado las realidades históricas que afectaron las escrituras en el Nuevo Testamento. Digo en el Nuevo Testamento porque hay evidencia histórica y documental que respalda la integridad del Antiguo Testamento, lo que llama la cristiandad Antiguo Testamento. Yo particularmente, David Sáez, cree que no debería existir algo llamado Antiguo Testamento y Nuevo Testamento porque asocian el Antiguo Testamento con el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento con el Nuevo Pacto, como si fueran documentos que se escribieron, que avalan uno y el otro y no tienen absolutamente nada que ver. Si usted profundiza lo que es el Nuevo Pacto y Antiguo Pacto, usted se dará cuenta que no tiene nada que ver con Antiguo Testamento y con Nuevo Testamento. Para los que leen de verdad la Biblia saben de lo que estoy hablando. Entonces, usted tiene que ser crítico de lo que está leyendo. Tiene que ser crítico absolutamente, tiene que discernir, tiene que escudriñar las escrituras y darse cuenta que en muchas ocasiones las palabras que dice Pablo van en contra de lo que dice Jesús o Yeshua. Y usted dirá, ¿usted quiere ser discípulo de Pablo o usted quiere ser discípulo de Yeshua en quien está la verdad? Entonces usted no puede aplaudirle todo lo que Pablo diga y usted no puede llenarse de miedo porque diga, oh, no puedo contradecir lo que Pablo está diciendo porque toda la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo. Hey, hago pausa. Cuando Pablo escribió esto, dice, toda la escritura está inspirada por Dios. Se está refiriendo al Antiguo Testamento, no se está refiriendo al Nuevo Testamento. Porque cuando Pablo escribió inclusive, permítame un momento, cuando Pablo inclusive escribe, yo le voy a hacer, permítame un segundo. Yo voy a buscarle acá para que vea algo bien interesante, porque la Biblia que yo tengo en el pie de página sale escrito los años, la antropología de los años en los que aproximadamente fueron escritos los evangelios y las cartas de Pablo. Mire, las cartas de Pablo fueron escritas entre los años 56, 65 después de Cristo. Las cartas de Pablo, creo que la más reciente llegó hasta los años 70 y algo después de Cristo. Ahora vamos a los evangelios para que usted vea algo bien interesante. Y por eso yo le digo, usted tiene que ser autocrítico de lo que está leyendo. Y es a modo de represión, a modo de exhortación, a modo de que usted pueda ser edificado realmente en el fundamento de Dios. Y no se deje engañar porque ¿qué sucede? Que la mano histórica de los romanos se metieron y alteraron más que todas las cartas de Pablo y las epístolas que los mismos evangelios, porque los evangelios también estaban en manos de los hebreos, por lo tanto no podían hacer mucho con las epístolas, con los evangelios, cuando existía una documentación aparte que siempre fue resguardada con la vida de ellos mismos. Y aunque el templo fue destruido por segunda vez en el año 70 después de Cristo, existían corazones de escriba dentro de la región de Israel y testigos que
que fueron presencial de la vida de Jesús, de la vida de Yeshua, y que guardaron este testimonio fielmente. Entonces, si nos vamos a la escritura, fíjense algo, la carta más antigua de Mateo, en este caso, mejor dicho, de los evangelios, fue Mateo, perdone, en el año 65 después de Cristo, porque las cartas de Juan están bien lejos, y voy a seguir leyendo a los pies. Tenemos a Mateo el año 65 después de Cristo. Vamos a Marcos ahora. Vamos a Marcos capítulo 1, en esta página aquí, en la parte antropológica, tenemos a Marcos alrededor del año 60 después de Cristo. Tenemos aún más joven la carta de Marcos. Vamos a ver acá a Lucas. ¿Qué dice Lucas? Lucas 63 después de Cristo. Vamos a Juan. En el año 85 después de Cristo. La más reciente o la más joven fue la carta de Juan, o el Evangelio según Juan. Tenemos entonces a una carta de Lucas relativamente joven. Tenemos a la carta de Marcos como la más joven, seguida de Lucas, luego Mateo y después Juan. En ese orden. Y tenemos que Mateo, que es la última, la penúltima más antigua, porque la de Juan fue escrita en el 80 y algo, en el 85 después de Cristo. Tenemos entonces 3 evangelios que son más jóvenes que las enseñanzas de Pablo, que mejor dicho, que fueron escritas posteriores a las cartas de Pablo. Entonces, si Pablo escribe estas cosas que van en contra, no es que van en contra, que contradicen, bueno, que es lo mismo, pero no lo digo a modo de rebeldía. Entonces, nacen lo que se llaman las famosas contradicciones que los ateos a veces se sostienen para no creer en Dios, para no creer en sus escrituras. Y nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar al 100% también historia, para que entonces la gente pueda estar ubicada en tiempo y espacio y pueda discernir realmente cuáles son las enseñanzas que vienen de Dios. Entonces, la enseñanza que viene de Dios para nosotros está netamente centradas en el Antiguo Testamento y orientadas y explicadas a través de la voz de Yeshua en el Nuevo Testamento. Usted no puede descartar esto, porque hay personas que enseñan y entonces respaldan la palabra de Pablo con Pablo. ¿Quién es Pablo? Como yo digo a veces en mis términos radicales, Pablo murió y no ha resucitado. Quizás esté en el paraíso con Dios, es verdad, puede ser que lo esté, pero no quiere decir que lo que Pablo diga, Pablo lo respalda, ¿no? Por Dios. Lo que Pablo dice tiene que estar respaldado por la explicación de Yeshua, y Yeshua a su vez respalda toda su enseñanza en el Antiguo Testamento y en la Torá. O mejor dicho, en la Torá y en los profetas. Entonces no podemos hacer caso omiso, porque hubo mucha mano. El Nuevo Testamento no fue concebido, a pesar de que se consiguieron estos pergaminos y todas estas cosas, no fue concebido como Nuevo Testamento en el canon de la Biblia hasta el siglo IV después de Cristo. Estamos hablando de más de 300 años después de que Cristo vino al mundo. Entonces no podemos decir esta es la verdad y gritarlo a los 4 vientos. Ya va, espérate un momento. La verdad es Cristo. La verdad es que Yeshua, cuando decimos que la verdad es Cristo, es que Yeshua es el Mesías que Dios había prometido a Israel. Eso es la verdad. Pero no quiere decir que lo que está escrito ahí al 100% es la verdad. Entonces nosotros tenemos que orar todos los días. Pedirle a Dios discernimiento para conocer de verdad lo que está escrito. Porque yo puedo agarrar, y mejor dicho, yo no voy a agarrar. Ya han agarrado muchas editoriales hoy en día y han sacado nuevas versiones de la Biblia donde hay muchos versículos que están mutilados y están alterados conforme a su concupiscencia, según lo que ellos necesitan. Y usted verá que sale por ahí la Biblia de las promesas, la Biblia para la mujer, la Biblia para el matrimonio, la Biblia para los hombres, la Biblia para los niños, la Biblia para los viejos, la Biblia para los profetas, la Biblia para los apóstoles, la Biblia para todo el mundo. Por Dios, ¿qué es esto? Entonces cada uno le agrega un comentario diferente. Mira, yo empecé a estudiar la Biblia de cero
orientándome a la perspectiva hebrea. Yo no digo que soy de las raíces hebreas al 100%, pero digo que tengo una perspectiva hebrea porque soy bastante radical en lo que está escrito, y cuando algo está escrito y veo que está Roma metido allí, yo digo, esto no es, así no es. Porque yo mientras acepte la verdad de la promesa de Ruach HaKodesh y del Espíritu de Dios y la verdad que está en Yeshua y las santas palabras de Dios que están en la Torah, yo no tengo problema con Dios. Yo estoy caminando como a Dios le agrada. El problema podría estar en usted, cuando usted se traga todos los cuentos y se consigue con una doctrina que no tiene fundamento estable porque se contradice por un lado y por el otro. Porque usted no sabe discernir cuáles son las palabras que vienen de Dios y cuáles son las palabras que vienen del hombre. Entonces usted tiene que orarle al Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que orarle a Dios, mejor dicho, que le dé Espíritu Santo para que discierna sus palabras, para que usted pueda oír las palabras del Padre, para que usted pueda discernir las palabras del Padre que están escritas por inspiración de Él en las Escrituras. ¿Y cuáles son las de los analfabetas del presbítero del concilio de Nicea que metió su fábula y sus loqueras aquí en la Biblia? Usted no hace mal con esto. Usted no se va al infierno por cuestionar cosas escritas en unas cartas. Usted podría meterse en grave lío si usted cuestiona lo que está escrito en la Torá. Usted sí se puede meter en lío por eso, y bastante palo llevó Israel por eso. Pero palo no ha llevado a nadie por cuestionar cartas escritas por Pablo, cartas escritas por Pedro, que cuando usted diga si Jesús dijo azul y sale Pablo diciendo no, porque no es azul, es verde. Entonces la gente, viste, es verde. ¿Qué te pasa? Jesús dijo que es azul. A mí me interesa que Pablo haya dicho que es verde, a mí no me importa, porque la palabra de Dios está escrita por Dios. Ya va, ciertamente la palabra está inspirada por Dios, pero todo eso que está en la Torah y en los profetas, eso es lo que está inspirado por Dios. Y obviamente las palabras de Yeshua están inspiradas por Dios, porque él dice, yo no hablo sino lo que oigo al Padre decir, y lo que al Padre veo hacer, eso hago. Entonces yo puedo decir que Sagradas Escrituras son hasta los Evangelios y Apocalipsis. Porque nosotros no vemos en el Nuevo Testamento, en ninguna palabra, en ninguna parte, cuando usted en una carta, algo que dijo Pablo, que haya dicho o haya escrito, y el Padre habló y me dijo tal cosa y tal cosa y tal cosa, como pasaba con los profetas, y vino a mí una visión de Yahweh, vino a mí una visión de Yahweh, vino a mí una palabra de Yahweh que me dijo, como le decían los profetas, no, usted no va a conseguir eso hasta en Apocalipsis y en los Evangelios, porque Yeshua decía, yo no hablo sino lo que oigo al Padre decir, eso hablo. Entonces, ¿qué puedo decir yo que son las benditas y sagradas escrituras inspiradas por la palabra de Dios? Son Antiguo Testamento, Evangelio y Apocalipsis, y algunas cosas del libro de los Hechos. Entonces yo no me meto en lío por cuestionar algunas cosas enseñadas en las cartas. Hay cosas que están en las cartas que son bien y yo las aplaudo. Son excelentes, me parecen buenísimos. Que si uno acopla un poco su vida a eso, bueno, uno podría vivir muchísimo mejor. Pero hay otras cosas que no, que han traído unos conflictos y unas divisiones en las iglesias terribles. Porque cada uno quiere creer lo que está escrito, porque a veces Pablo también se contradice un poco. Poniéndolo así de que sea muy por encima, pero si usted quiere darle la vuelta, tiene que darle demasiada vuelta, Pablo, porque hay muchas cosas que están escritas, que están metidas por Roma, otras que no. Y hay otras que no, que sí, hay que necesitan mucho discernimiento, y entonces usted necesita orar mucho y leer mucha Biblia. Y estoy hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, leérsela muchas veces. Y va a tardar mucho tiempo. Si usted no tiene trabajo y el dinero trabaja para usted, bueno, usted puede hacerlo y quizás pueda leerse la Biblia completa en 6 meses, 8 meses, qué sé yo. Pero entonces es necesario que usted sepa entonces que si usted está leyendo el Nuevo Testamento, las cartas de los apóstoles, y alguna de esas cosas contradice los principios de Yeshua, entonces usted no puede anular la palabra de Yeshua, no puede anular la palabra de Dios en la Torah tampoco, por lo que haya dicho un hombre. Por favor, ¿dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo en usted? Yo había dicho que esta meditación iba a ser corta. Bueno, ya llevo casi 20 minutos. Yo particularmente ya no tengo nada que decirle. Perdóneme si lo exhorté y se siente regañado, se siente reprendido. Pero es necesario hablar de estas cosas, hermano, porque estamos viviendo unos tiempos difíciles y nos estamos consiguiendo con un pueblo poco preparado. Nos estamos consiguiendo con un pueblo ignorante.
Y esto se parece muchísimo a la esclavitud por la ignorancia, se parece muchísimo a los principios de la predicación católica en los años 300 después de Cristo, donde la población a las que tenían que predicar eran poblaciones incultas, iletradas, gente sin preparación. Hermano, por amor a Dios, yo le pido, y no por mí, por usted mismo, por su vida, por el testimonio de su familia, lea, por favor, lea, instrúyase, vuélvase una persona culta, preparada. Usted en nada peca convirtiéndose en una persona realmente preparada. Pero quítese el velo encima, sea realista y sea objetivo. Usted tiene que ser consciente de que el Nuevo Testamento fue altamente manipulado, sobre todo las cartas de los apóstoles fueron altamente manipulados en la historia por los sacerdotes católicos para introducir sus propias doctrinas. Yo hablaría de esto en otro video, pero es necesario que usted esté consciente de esto, para que usted se vea en la necesidad de orar más y de escudriñar más y discernir más, porque si no usted se convierte en un borrego que solamente lo que hace es repetir y repetir y repetir lo que le conviene y lo que quiere. Está siguiendo el camino de Dios según su concupiscencia y no recuerdo a Dios. No muere a su carne. Porque usted fingir santidad y guardarse moralmente no quiere decir que usted está caminando acorde al Espíritu. Puede estar caminando acorde a la moral. Y confundir que está caminando, porque está caminando acorde a la moral, está caminando acorde al Espíritu. No, no es así necesariamente. Yo, entonces, dejo de estar lanzando batazos por las costillas. Aquí los amo de verdad. Es una necesidad tremenda que siento en mi corazón, que arde en mi espíritu, en mi corazón, por compartir con ustedes esto, porque de verdad yo estoy seguro que estamos en los últimos tiempos y es necesario que la iglesia se aboque a retomar los caminos, que se aboque a retomar la enseñanza de Dios, volver a la senda antigua, volver y aprender de Yeshua y del Antiguo Testamento, volver de nuevo a la sana doctrina, volver de nuevo a las sendas antiguas, volver de nuevo al fundamento real de su fe y dejar tanto modernismo y tanto libro apostólico y tanto libro profético, cuando en este último tiempo se han levantado tanta gente que no es apóstol de verdad y tanta gente que no es profeta de verdad, y que han metido tanta basura en la cabeza de la iglesia, que han permitido que entren usted espíritus terribles, que lo que están provocando es una división, y usted quiere saber que usted le ha dado paso al diablo en su vida, cuando usted ha aprendido de estos libros y en lugar de amar a la gente se está apartando de ella. Ahí se las dejo. Si usted no lo quiere entender, de verdad, yo no tengo poder para convencerlos y cambiarlos, sino el Espíritu Santo de Dios. Y si de verdad usted está en el Espíritu Santo de Dios, usted va a entender lo que yo le estoy diciendo. Dios lo bendiga, mis amados hermanos. Espero no tardar demasiado para compartirles otra enseñanza, compartirles otra reflexión. Dios lo bendiga, les mando un abrazo, Dios lo guarde muchísimo. Entonces será hasta el próximo video.